Cordial saludo para todas y todos. Bienvenidos a nuestro segundo encuentro del curso Higiene y Manipulación de Alimentos. Nuestro tema del día de hoy, los alimentos. Pero, ¿qué es un alimento? Alimento es todo producto natural o elaborado que al ser consumido aporta energía al organismo para el crecimiento, desarrollo, mantenimiento de la vida y la salud. Entonces, ojo, que consumimos, pero que nos aporte algo bueno para el organismo, para nuestra salud. Dentro de los alimentos tenemos las bebidas. ¿Y qué se considera una bebida? Es cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas al consumo humano, elaborada con agua tratada, preferentemente, incluyendo las bebidas alcohólicas. Pero para nosotros poder revisar cómo es el correcto manejo de alimentos, debemos tener claro lo que es la cadena alimentaria. Y la cadena alimentaria son todas esas operaciones o pasos que se hacen o que llevan al alimento desde que lo siembran o lo cultivan, si es agrícola, o lo levantan, si es un producto animal, hasta que se lo entregamos al consumidor. Entonces, ¿eso qué incluye? La cría o levante de los animales, la cosecha de los vegetales, luego viene la parte de transformación, o si no hay transformación, entonces cosecha, luego viene el almacenamiento, si el alimento es procesado, entonces el proceso, y luego viene la comercialización o venta. Entonces, todo eso desde que tenemos el alimento, que lo cosechamos o que lo capturamos, si es animales, hasta que se lo entregamos al consumidor, hace parte de la cadena alimentaria. Y para entender todos estos procesos, primero debemos iniciar con lo que es entender los alimentos. Vamos a revisar algunas clasificaciones de los alimentos, hay muchas, pero vamos a detenernos en algunas que nos permite eh, entender algunas cosas que pasan con estos alimentos. Entonces vamos a mirar la clasificación, teniendo en cuenta el origen, teniendo en cuenta la función de ellos. Vamos a mirar la clasificación teniendo en cuenta su transformación. Vamos a revisar la clasificación teniendo en cuenta el tiempo de vida útil. Vamos a mirar la clasificación teniendo en cuenta su contenido nutricional y vamos a mirar la clasificación teniendo en cuenta el riesgo de contaminación. Empecemos entonces con estas clasificaciones. Primero, según su origen, los alimentos pueden ser de origen animal, como por ejemplo las carnes, los lácteos, los derivados lácteos, los derivados cárnicos que provienen de animales, los huevos. Tenemos los alimentos de origen mineral, como la sal, el agua. Tenemos los alimentos de origen vegetal, como son todo lo que son vegetales, frutas, hortalizas, leguminosas, tubérculos, todo lo que tiene que ver con vegetales, pues pertenecen a esta clasificación. Entonces tengamos presente, según el origen, o es animal, o es mineral, o es vegetal. Solamente tenemos esas tres opciones de acuerdo al origen. Miremos cómo se clasifican los alimentos de acuerdo a su función. Entonces, tenemos los energéticos, que son los que aportan calorías al organismo. Entonces, tenemos lo que es la panela, la miel, los cereales, que lo que hace es aportarnos energía al organismo. Entonces, ellos son los alimentos energéticos. El pan también es un producto energético. Tenemos los alimentos constructores, que son los que tienen proteína y nos aportan para poder construir tejidos cuando estamos creciendo. Estos son carnes, como les dije, cuando yo hablo de carnes hablo de res, de cerdo, de pollo, pescados, conejos, todo lo que se considera carne. También están los derivados cárnicos y los derivados lácteos porque vienen de estos productos.
y los huevos. Tenemos los alimentos reguladores, que son los que nos aportan nutrientes para que las diferentes funciones del organismo puedan darse. Entonces, entre ellos tenemos los que tienen vitaminas y los que tienen minerales, los que tienen antioxidantes, que hacen que regulen el cuerpo. Entonces, tengamos presente, según su función, los alimentos pueden ser energéticos, constructores o reguladores. Esas son las tres clasificaciones de acuerdo a la. Según su transformación, tenemos alimentos que son naturales, o sea, que no necesitan transformarse para poderlos consumir, como por ejemplo las frutas, las hortalizas, que esas las podemos consumir así crudas. Tenemos los procesados, que ya para ellos sí hay que hacer algún proceso de transformación para poderlos consumir. Entonces vemos las pastas, vemos las salsas de tomate, los aceites, las sopas deshidratadas, los embutidos cárnicos, los embutidos lácteos, las frutas en almíbar, las cebollitas encurtidas, las margarinas, las pastas, todos estos productos que encontramos en el mercado, pero que ya han sufrido alguna transformación. Entonces recuerden, de acuerdo a su transformación, pueden ser naturales o pueden ser procesados. Pero dentro de los alimentos procesados hay una subcategoría y vamos a ver cuáles son esas subcategorías. Entonces, dentro de los procesados están los lácteos. Entonces, hablamos de yogur, kumis, mantequilla. Ojo, una cosa es mantequilla, otra cosa es margarina. Mantequilla es la que se saca de la leche. Margarina es el producto de barrita que compramos en el mercado y que viene de la parte vegetal. Los quesos también pertenecen a los lácteos. Tenemos los productos cárnicos. Entonces, los procesados cárnicos están la salchicha, el salchichón, la mortadela, los cábanos, el chorizo, las rellenas, todos esos corresponden a alimentos procesados cárnicos. Tenemos los Gruber, que son frutas y verduras, y entonces tenemos todos los alimentos procesados que vengan de origen vegetal. Entonces hablamos de salsa de tomate, de néctar, de pulpas, de frutas en almíbar, de bocadillo, de mermeladas, sopas deshidratadas. Todos esos hacen parte del grupo de Gruber, frutas y verduras. Tenemos los productos del cacao, como por ejemplo el chocolate de taza, los bombones, las galletas, las tortas, los postres que hacen parte de esta línea del cacao. Tenemos las grasas, como los diferentes aceites que encontramos en el mercado, y las margarinas. Recuerden que una cosa es margarina y otra cosa es mantequilla. Mantequilla, derivado lácteo, grasa, derivado del grupo de las grasas. Perdón, margarina, producto derivado de la grasa. En el grupo de los cereales tenemos lo que es el pan, todos los tipos de pastas, las tartas que tienen en su composición una base hecha con algún cereal. Tenemos los panes, todos estos pertenecen al grupo de cereal. En confitería tenemos todo lo que tiene que ver con caramelo, gomas, dulces. Y en café tenemos los productos como el café que ya tomamos, que viene listo para consumirlo, para preparar el tinto. Tenemos los postres de café, los dulces de café, licor de café. Todos esos pertenecen a esta línea de café. Según su vida útil, ojo, tenemos los alimentos no perecederos, es decir, que ellos se demoran más en descomponerse. Entonces, ¿por qué se demoran más en descomponerse? Porque son secos y entonces ahí tenemos entre los no perecederos los granos, las lentejas, el frijol, el garbanzo, pero que no, que estén secos. El arroz, la avena en hojuelas, que ya están secos y que por eso, como tienen poca humedad, entonces no se dañan tan rápidamente. Entonces, no, o
que han tenido algún proceso y le han agregado algún conservante. Y tenemos los perecederos, que son los que se nos dañan rapidito. Entonces, ¿por qué se nos dañan rapidito? Porque son jugosos, tienen humedad y eso atrae los microorganismos. Entonces tenemos las carnes, todas las carnes, tenemos los vegetales, las verduras, las frutas, que son alimentos frescos y que se dañan muy rápido. Según su contenido nutricional, tenemos los que tienen proteínas, como las carnes, vitaminas como las frutas, minerales como las verduras, las hortalizas, y los que tienen carbohidratos, entonces como las pastas, los panes, que tienen algún tipo de carbohidrato, o sea, arroz, avena, eh, perdón, arroz, avena, harina, ¿cierto? Que son, lo que nos aportan es energía al organismo. Entonces, ojo, no es que la carne no tenga vitaminas y minerales, no. Lo que pasa es que tiene, el mayor nutriente que tiene son proteínas. No es que las vitaminas, las frutas no tengan minerales ni carbohidratos, sí los tienen. Lo que pasa es que la mayor cantidad que tiene son vitaminas. Y lo mismo nos pasa con los minerales y con los carbohidratos. Según su riesgo de contaminación, ojo, tenemos los alimentos de bajo riesgo de contaminación que se parecen a los no perecederos y son de bajo riesgo de contaminación porque son secos y o porque han tenido algún tratamiento que los hace tener más tiempo de vida útil o porque le han agregado algún conservante químico. Y tenemos los de alto riesgo, que son los que son muy jugosos y por eso y tienen muchos nutrientes y eso hace que llame la atención de los microorganismos. Entonces, tenemos lo que son las carnes, los huevos, los derivados lácteos, la fruta, las verduras, son deliciosos para esos microorganismos y entonces eso hace que ellos se conviertan en alto riesgo de contaminación. Para manejar esos productos que tienen alto riesgo de contaminación, es importante tener en cuenta la cadena de frío. ¿Qué es la cadena de frío? Que el alimento todo el tiempo debe estar refrigerado. Entonces, ojo con las personas que vamos a hacer mercado a la plaza y cuando llegamos a la plaza, lo primero que compramos que es la carne, el pollo y el pescado y luego nos vamos a recorrer toda la plaza con esos productos. ¿Qué estamos haciendo? Rompiéndole la cadena de frío. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Lo último que yo compro en la plaza de mercado es lo que necesita cadena de frío, carne, pollo, pescado, derivados lácteos. Ah, y para completarnos, vamos para la casa y resulta que primero entramos donde la mamá o donde la comadre, echamos chisme un rato y luego terminamos llegando a la casa a las 11 de la noche, a las 11 de la mañana cuando compramos el mercado a las 8 de la mañana. Pues en todo ese tiempo ya rompimos la cadena de frío. ¿Qué es lo que debemos hacer? Hagan el mercado y váyanse derechito para su casa, organicen en la nevera lo que necesite frío y luego organizan lo demás. Y luego sí, después váyanse a hacer visita. O las personas que trabajan en restaurantes, cuando les traen el mercado, lo primero que deben hacer es revisar y organizar todo lo que requiera cadena de frío, todo lo que requiera estar refrigerado o congelado. Y después organizan el resto del mercado. Pues para que lo tengamos presente, porque estos alimentos de alto riesgo de contaminación y los perecederos son los que más rápido se nos van a descomponer. Tenemos otra clase de alimentos que son los alimentos fraudulentos. Y entre los alimentos fraudulentos tenemos los alimentos alterados. ¿Qué es un alimento alterado? Un alimento a que le cambiamos sus características, pero sin tener una mala intención. Pues, por ejemplo, cuando partimos el aguacate, nosotros, si lo dejamos un ratico por ahí, él se nos va a empezar a poner negro. ¿Eso qué se llama? Eso se llama que el aguacate se oxidó.
¿Por qué se oxidó? Porque el aguacate, al tener contacto con el oxígeno del ambiente, él empieza a oxidarse y entonces por eso es que cambia de color y se empieza a lo que nosotros decimos negrar, es a oxidar. Entonces, lo mismo nos sucede con la manzana y lo mismo nos sucede con el banano, que si lo partimos y lo dejamos un ratico ahí al aire, pues ellos empiezan a oxidar y empiezan a ponerse marrón o empiezan a ponerse negros. Entonces, eso es una alteración. Ocurrió un cambio en el alimento, pero fue un cambio negativo, pero fue por algo, por un descuido de nosotros. Diferente del alimento adulterado, que es un alimento adulterado al que yo le cambié las condiciones con toda mi intención. Entonces, ojo, por ejemplo, yo de un vaso de leche voy a sacar 2 vasos de leche. ¿Cómo hago para sacar de un vaso de leche 2 vasos de leche? Fácil, le echo agua. Y en el momento en que le eche agua, estoy cambiando la concentración, estoy cambiando las propiedades nutricionales, por lo tanto, estoy adulterando el producto. Entonces, ojo con la adulteración de los alimentos, porque pueden terminar mal. Entonces, además, si estamos mirando desde el contenido nutricional, pues estamos cambiándole todas las condiciones y ya no es tan nutritivo. Tenemos los alimentos falsificados, son aquellos que se vendan con un nombre al que no corresponde. Entonces, por ejemplo, tenemos acá la miel. Si la miel, si dice el tarro que es miel, debe ser una miel natural. Pero ojo porque a veces en los sobrecitos, la miel que viene en sobrecitos, no estoy diciendo que toda, estoy diciendo, ojo, revisen. Algunas de ellas no es miel natural, es una miel artificial o lo que llaman en la etiqueta dice sirope con sabor a miel. Si yo le coloco con sabor a, ¿qué quiere decir? Que el producto no es un producto natural. Entonces es un producto falsificado, no si en la etiqueta dice que es sirope. Pues si en la etiqueta dice que es sirope y resulta que dice con sabor a, entonces hasta ahí vamos bien. Pero si la etiqueta dice que es miel y lo que encontramos en los ingredientes es que hay un sirope con sabor a, eso es un producto falsificado. Ojo con los productos falsificados, pues con vender cosas que no son en unas etiquetas diferentes. Entonces, por ejemplo, yo aprendí a hacer yogur. Venga, y a mí me sirve vender el yogur para tener unos ingresitos extra. Resulta que yo me pongo a vender mi yogur y lo echo en los frascos, en las botellas de gaseosa plástica. No hay problema porque yo le quité la etiqueta para que no haya problema. Sí, pero es que se les olvidó el detalle de la tapa y en la tapa dice que es gaseosa. Si yo me pongo a vender eso entre mis hermanos, entre mis tíos, entre mi familia, listo. Pero si a mí me da por ponerme a vender en el mercado ese yogur envasado en esa botella gaseosa, eso es un producto falsificado porque en la tapa dice que es de gaseosa. Pues, pilas con esa costumbre que tenemos, no tanto con el yogur, pero sí la tenemos con el masato. Entonces, en ninguna parte dice que eso es masato. Pues, si es para los amigos aquí entre nosotros, perfecto, pero si ya es para empezar a comercializar pilas porque se puede convertir en un alimento falsificado. Y tenemos los alimentos contaminados. Entonces son alimentos que, como estamos viendo acá en la gráfica, pueden tener hongos o bacterias que nos generan algún malestar para la salud. También podemos tener alimentos con contaminantes físicos y químicos. ¿Cuáles son esos? Entonces, tenemos los alimentos con contaminantes biológicos que son los que están contaminados con bacterias, con hongos, pero ojo, bacterias y hongos malos, porque también hay unos que son buenos y en la próxima clase les cuento. También pueden haber pedacitos de alas de moscos, pueden haber paticas de cucarachas, pueden haber pedacitos de cucaracha, esos son contaminantes biológicos. Entonces, ojo con eso. Tenemos los contaminantes químicos. Son aquellos contaminantes que están, eh, que se les agregó sin culpa alguna sustancia química como desinfectantes porque no se lavó bien
o no se hizo el debido eh, limpieza del producto, del alimento. Pueden haber contaminantes químicos porque hay restos de plaguicidas, ¿cierto? Por eso es importante antes de utilizar nuestros vegetales lavarlos y ahora más adelante lo vamos a ver. También, ojo, donde se procesa alimento. La resolución 2674 lo dice claramente, donde se procesa alimentos. ¿Qué es proceso de alimentos? En el restaurante, en la cafetería, donde se procesa alimentos. No debe haber sustancias para cucarachicidas o rodenticidas, o sea, no productos que nosotros manejemos. En el caso de los restaurantes, ¿quiénes pueden poner trampas y pueden tener venenos para eso? Los expertos en eso. Contratamos a un experto que venga y coloque trampas para ratones, que coloquen trampas para venenos para cucarachas, pero ellos, nosotros no debemos tener en nuestras alacenas del restaurante, de la cafetería, venenos para cucarachas, venenos para hormigas. ¿Por qué? Porque se convierte en un alto riesgo de contaminación. Puede haber un accidente y parte de ese producto puede terminar en la comida. Entonces, pilas. La resolución 2674 es muy clara en eso. Pues, ojo con si tenemos cafetería o si tenemos restaurante, en esas áreas no deben haber ese tipo de productos. Entonces, ¿cómo controlamos cucarachas y cómo controlamos moscos? Para eso están las personas encargadas, especializadas en aplicar ese tipo de venenos. Y cuando ellos van a aplicar el tipo de venenos, ellos les avisan, vamos a fumigar tal día para que ustedes tengan los cuidados que ellos les indican. Entonces, ojo con eso. Entonces, ¿por qué? Para evitar accidentes. Hace poco sucedió en una casa, ojo, no fue un restaurante, fue una casa, donde la abuela tenía un veneno para este tipo de animalitos y accidentalmente ella lo cogió y se lo echó a un arroz, creyendo que era otro producto. Los niños se comieron el arroz y se intoxicaron. Afortunadamente no se murieron, pero sí se metieron sus sustos. Entonces, ojo con eso. En los restaurantes y en las cafeterías no está permitido tener este tipo de venenos. Y en la casa, si los tienen por allá, por favor, bien lejos de la cocina, para evitar que o alguna mascota o algún niño los cojan y terminen en un problema. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con eso. Tenemos los contaminantes físicos, que son los contaminantes que aparecen a veces en la comida como piedritas, cabello, por eso es que la resolución 2674 nos dice, los manipuladores de alimentos deben tener el cabello recogido con una gorra o cofia para evitar que caigan pelos a la comida. A veces nos salen ganchitos, piedritas, clips, ¿sí? Un anillo, no, pero es que es el anillo matrimonio, sí, pero guárdelo y cuando salga al trabajo vuelve y se lo pone. Por eso la resolución también nos dice, las personas que manipulan alimentos no deben estar maquilladas. ¿Por qué? Porque el maquillaje es un producto químico que cuando sudamos puede caer a la comida. Por eso es que no debemos usar aretes ni pulseras cuando estamos trabajando con alimentos. Ay, pero es que el arete, pues, ¿qué va a pasar con ese arete que se le puede caer en la comida? Va a perder su arete y a otra persona le va a salir y eso indica que es una contaminación física. Entonces, por favor, en la resolución es muy clara, debemos tener en cuenta todos estos parámetros. Miremos ahora algunos cuidados que debemos tener cuando manipulamos los alimentos. Tenemos el pescado. Cuando nosotros trabajamos con pescado, primero que todo, y no solo con pescado, cuando trabajemos con cualquier alimento, todos los implementos, todos los utensilios deben estar lavados y además desinfectados. ¿Con qué podemos desinfectar? Algunos desinfectan con hipoclorito o límpido, pero ojo con las concentraciones, y otros desinfectamos con vinagre blanco. Entonces, ya más adelante les voy a decir cómo lo pueden hacer. También, antes de preparar ese pescado, debemos revisar que sea apto para el consumo, es decir, huélanlo. Si está en bloquecito así como este, huélanlo. Miren el color, que no vaya a ser verdoso. Y si es un pescado fresco como el que tenemos acá,
Entonces, hay maneras de saber si ese pescado sí es de verdad fresco. Primero, una opción es pasen la mano por las escamas del pescado, por la piel. Si ustedes hacen esto y se traen las escamas, el pescado es bien. Si ustedes hacen esto y las escamas, pero con cuidado, no es que así arrancarlo, sino con cuidado, pasan la mano y las escamas se quedan pegadas en la piel, quiere decir que el pescado está fresco. Otra manera es que tenga las branquias rojas. Si las branquias están verdecitas, olvídense de irse a tocar ese pescado. Entonces, las branquias rojas es otra manera de saber. Los ojos deben ser brillantes, deben ser abultados. Si los ojos se ven hundidos y se ven opacos, ese pescado no es un pescado fresco. Y lo otro es que tenga piel firme. ¿Qué, cómo hago? Simplemente coloco el dedo y hago un huequito acá con el dedo, pasito. Si el hueco se queda ahí, es porque el pescado es un pescado viejo. Y cuando yo le hago así el pescado, la piel vuelve a su puesto, quiere decir que es un pescado fresco. Esas son maneras de saber cómo, qué tan fresco está el pescado. Y también es importante que lo cocinemos a una temperatura que esté por encima de 65 grados y que haya una buena cocción para evitar cualquier intoxicación. En el caso del pollo, entonces, primero, pues debe tener un olor y textura característico a pollo. A mí ese pollo me olía como a químico, no lo consuma. El pollo se veía como una película blanca, pegajosa, un color verdoso. No se lo coma, está contaminado. Al manipularlo se debe usar una tabla. Es mejor tener una tabla para carnes y una tabla para verduras. Pero si yo no voy a tener todo un montón de tablas, entonces sencillo, una tabla que sea de picar, pero cada vez que yo voy a cambiar de alimento, debo lavarla muy bien. Y cuando termine de usarla, por favor, desinfectenla. Además de lavarla, desinfectela. Ya ahorita les digo cómo se puede hacer. Para manipular el pollo es mejor que utilicen guantes. ¿Por qué? Porque el pollo trae muchos microorganismos y trae hongos que si yo lo manipulo con las manos, acá en las uñas me pueden quedar sustancias que trae el pollo y que a mí me pueden generar hongos. Entonces, más protección, no es tanto protección para el pollo, sino protección para mí, que no me vayan a salir hongos en las manos. Se debe planificar su consumo. ¿Cómo hago para consumir ese pollo? Muy fácil. Lo bajamos del congelador y lo ponemos a descongelar dentro de la nevera en el refrigerador 24 horas antes. Si ustedes cogen bueno, primero que todo, el pollo lo debemos guardar porcionado. ¿Qué es porcionado? Si me voy a gastar la pechuga, si me voy a gastar completa o si nada más me gasto media, entonces lo guardo en dos mitades. Lo empaco en dos mitades y lo guardo. Si me voy a gastar la pierna pernil, entonces piernas perniles aparte. O si no, solamente me gasto la piernita o el pernil, entonces pártalo en piernitas y pernil. O sea, lo porcionamos de acuerdo como lo vayamos a gastar. Lo congelamos. Cuando lo vayamos a gastar, sacamos del congelador y lo ponemos en la parte más bajita de dentro de la nevera. ¿Qué pasa? Que cuando ustedes sacan el pollo y lo dejan encima del mesón 2 y 3 horas, el pollo, además de que se está descongelando, se está contaminando por los microorganismos que hay en el ambiente y aceleran su descomposición porque acuérdense que el pollo es un producto perecedero. A veces las señoras que hacen en la casa y los señores sacan el pollo, lo dejan en el mesón ya, después de 3, 4 horas ya se descongeló. Lo parto y este se va para la olla y este vuelve al congelador. El que vuelve al congelador ya va contaminado y ya se empezó a descomponer. La próxima vez que lo vaya a usar, no se extrañe que le huela o le sepa a raro. ¿Por qué? Porque ya se empezó a descomponer. Por eso es importante que guardemos las cosas porcionadas, lo que voy a gastar para que cuando lo descongele lo que voy a gastar y lo gaste todo. O sea,
Ya lo que descongelé, eso se fue todo para gastar. No empiecen a jugar a que descongelo, congelo, descongelo, congelo, porque ese producto va a terminar muy mal, va a terminar descompuesto. Después vamos a tener problemas. Entonces, pilas con él. Se debe evitar la contaminación de otros alimentos con la sangre o fluidos del pollo. Por eso es importante que cuando yo utilizo una tabla para picar, siempre cuando termino de utilizarla, no es que le paso el trapo y ese trapo donde andaba y con ese trapo limpié esta tabla y luego limpié la otra y luego limpié la otra. No, tómense en el trabajo de lavar la tabla muy bien. Y cuando ya terminamos de usar la tabla, además de lavarla, desinfectenla para evitar que haya microorganismos. Porque esos trapos lo que hacen es que me pasan de un lado para otro los microorganismos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cogí los microorganismos que habían aquí y ahora limpié la otra tabla, entonces lo pasé para allá y ahora limpié la otra tabla, entonces me lo estoy paseando y ellos felices de la vida. La cocción debe hacerse a una temperatura que esté por encima de 75 grados para que haya baja de carga bacteriana. Entonces, ojo con eso. Entonces, son los cuidados que debemos tener con el pollo. La carne, cuando yo hablo de carne, hablo de res, de cerdo, de conejo, debe conservar sus características originales, o sea, debe oler a carne, debe estar roja, no debe estar verde. Se debe utilizar una tabla en lo posible para carnes, pero si no tengo la posibilidad de tener varias tablas, porque en el restaurante, porque en la cafetería no tienen varias tablas, o porque en la casa no tengo varias tablas, entonces lo que debemos hacer es, cuando voy a utilizar la tabla para picar carne, la lavo muy bien. Pico la carne y vuelvo y la lavo muy bien. Y cuando termine de utilizarla, que ya definitivamente no la voy a usar más, la lavo y la desinfecto. La carne no debe estar en contacto con otros productos. Cuando yo tengo un producto crudo que tiene contacto con otros productos, estoy haciendo una contaminación cruzada. Por eso es importante. ¿Qué quiere decir contaminación cruzada? Los alimentos que tenía aquí en perdón, los microorganismos que tenía acá en este alimento, los pasé para el otro que estaba allá. Entonces, eso es una contaminación cruzada. Por eso todos los alimentos se deben guardar en recipientes tapados o que estén empacados, ¿de acuerdo? Para evitar esa contaminación cruzada. Y en especial cuando hay un alimento crudo cerca a un alimento cocido. La carne cruda cerca al pollo desmechado. Entonces, el pollo desmechado debe estar tapado. La carne también, porque los microorganismos de la carne se pasan para el pollo que está desmechado y hago una contaminación cruzada. La temperatura de cocción de la carne debe estar por encima de 75 grados. La carne de cerdo se maneja de manera similar a la carne de res y lo mismo, una cocción superior a 75 grados. Lo mismo, la carne no me la guarden en bloque. ¿Por qué? Porque es que ustedes cuando meten la carne al congelador en bloque, ¿qué es lo que hacen? Sacamos, la dejamos encima del mesón 3 y 4 horas y ahí la carne se está contaminando y se está descomponiendo. Parten la porción que necesitan y la que queda se devolvió al congelador. Y así lo hacemos 3 o 4 veces. O sea, la cuarta vez que esperan tener una carne contaminada, una carne que ya está descompuesta, porque yo lo que hice fue congelar, 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 y cada vez que yo descongelo, el producto me pierde frío y se empieza a contaminar. Por favor, reciben las carnes, las porcionan y ahora sí métalas al congelador, de tal manera que cuando usted vaya a gastar, saca, descongela, pero descongela dentro del congelador. Acuérdese, estoy en el congelador, la descongelo, la paso al refrigerador para que ella pierda frío y no se me vaya a contaminar. Entonces, esa es la manera correcta. Y solo voy a descongelar lo que voy a gastar. El resto se queda ya en el congelador. Los mariscos son altamente perecederos. ¿Por qué? Porque ellos vienen del agua y ellos están húmedos todo el tiempo. Aquí es súper, súper, súper importante mantener la cadena de frío.
O sea, no inventen que van a coger con los camarones por allá para donde el vecino, para donde el amigo y por ahí a las 3 o 4 horas llegaron a la casa. Por favor, son un producto altamente perecedero. Mantengan la cadena de frío y consumir lo antes posible. Y esto sí que es cierto. O sea, si yo compro un paquete de camarones, que es 1 libra, y yo vivo solo y soy yo el que va a comer solo, pues muy sencillo, busque la manera de partirlo, de porcionarlo en 4 bolsitas, lo mete al congelador ya porcionados, de tal manera que cuando usted los vaya a gastar, descongela el paquetico que va a gastar y el resto se queda por allá. Ellos son se contaminan muy fácilmente, traen muchos microorganismos y nos pueden generar una intoxicación. No quiero decir que en la vida yo no vuelva a comer camarones porque la profe dijo que eso era muy contaminante. No, estoy diciendo que tengan mucho cuidado con el manejo que le dan a esos productos. Tenemos las frutas y verduras. Las frutas y verduras son perecederos, son de alto riesgo de contaminación. ¿Por qué? Porque son húmedos, tienen jugosidad y al tener esa humedad atraen mucho los microorganismos y además tienen muchos nutrientes. Entonces vimos que tenían vitaminas y minerales, algunos tienen algo de proteínas. Entonces, ojo, al ser jugosos, ser frescos, ellos son de alto riesgo de contaminación. Entonces, por eso debemos manejarlos con cuidado para conservar sus características naturales y, ojo, se deben de eliminar los que estén un poquito dañados porque eso nos va a traer una contaminación cruzada. Ustedes han escuchado decir que una fruta podrida daña las demás frutas. Aunque lo dicen en otro sentido, sí, es real. Una fruta, un vegetal que esté descompuesto, un poquito podrido, nos va a dañar el resto de las frutas. Además, cuando los vegetales se empiezan a descomponer, se contaminan. Entonces, si yo pongo un vegetal que se está empezando a podrir y lo paso para cerca a otros vegetales que están frescos, pues los microorganismos se van de aquí, se me van para el otro vegetal que está fresco, lo contaminan y genero una contaminación cruzada. Por favor, revisen los vegetales que estén en buen estado. Si están en mal estado, retírenlos del resto de alimentos. Entonces, por favor. Y cuando utilicen la tabla de picar, por favor, esa tabla debe estar lavada y desinfectada. Y si la comparto para picar carne, mire, se han generado intoxicaciones porque cogen el pollo, lo pican, luego simplemente, como dije, pasan un trapo y ponen encima los vegetales y lo que me están haciendo es una contaminación cruzada que puede terminar mal. Se deben lavar y desinfectar antes de su consumo o proceso. Una manera muy sencilla de desinfectar los vegetales, ¿cuál es? Bueno, primero que todo lo vamos a lavar y luego vamos a preparar 1 litro de agua y en ese litro de agua vamos a agregar 30 mililitros de vinagre blanco. ¿Cómo mido 30 mililitros de vinagre blanco? Con una jeringa que consiguen en una droguería, con un vaso medido que diga 30 mililitros. Bueno, no tengo ninguna de las dos opciones. Cojan 1 litro de agua y agregan 5 cucharadas soperas de vinagre blanco. Ojo, 5 cucharadas soperas con la que se toman la sopa, no con la que la sirven, con la que se toman la sopa. Por cada litro de vinagre agregamos 5 cucharadas soperas de vinagre blanco. Echamos en esa agua al vegetal, contamos 15 minutos para que alcance a desinfectarse. Y pasados los 15 minutos, lo lavamos nuevamente para que no nos vaya a quedar saliendo a vinagre. Y esa es una manera muy sencilla de desinfectar los vegetales. Este agua con vinagre también me sirve para desinfectar las tablas. Entonces, por favor, si una opción es el hipoclorito o limpio y la otra opción es el vinagre blanco. ¿Agrego las mismas cantidades? No, porque el hipoclorito depende de la concentración y ahí sí toca revisar cada caso. Pero si yo estoy en la casa o estoy en la cafetería, algo muy sencillo para desinfectar los vegetales, 1 litro de agua, 5 cucharadas soperas de vinagre blanco. Después de haber lavado el vegetal, lo meto ahí en esa agua, cuento 15 minutos
y luego a los 15 minutos simplemente lo saco de ahí, lo lavo y ahora sí, consuman. Se recomienda manipular esos vegetales con cuidado y no maltratarlos, porque si los maltratan, si hay golpes, ellos se empiezan a descomponer. Y la tabla, ojo, en lo posible solo para verduras, pero ojo, no es que como es solo para verduras, y entonces pongo una verdura y luego pongo la otra y pongo la otra, vayan lavando la tabla para evitar contaminación cruzada. Y si tengo una sola tabla, con mayor razón. En el caso de los lácteos, son perecederos también de alto riesgo de contaminación y ellos, los lácteos, son como una esponja. No solo absorben microorganismos, sino que absorben olores y sabores de los alimentos que estén por ahí cerca de ellos. Por eso es importante que los lácteos se almacenen en recipientes tapados. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen un queso o la leche cerca a una cebolla, ¿qué es lo que pasa? Que el queso y la leche van a coger sabor a cebolla, pero nunca dejé que se tocaran, no es que no necesita que se toque porque los lácteos absorben los olores que están alrededor. Pongan una carne condimentada en la nevera sin tapar y pongan al lado un queso o una leche. ¿Qué pasa? El queso y la leche cogen sabor a condimento. Entonces, por eso es importante que ustedes mantengan los alimentos todos en recipientes tapados. ¿Para qué? Para que no se me vayan a contaminar. Se debe mantener la cadena de frío, ya les dije, ojo con los alimentos refrigerados, o sea, que siempre mantengan su cadena de frío. Que si por alguna situación los compré y tengo que irme para la casa, me cargo una nevera de copor, no, simplemente cómprelos y váyase derechito para su casa y tan pronto llegue, métalos a la nevera. Si estoy en el trabajo y me trajeron pollo, me trajeron lácteos, tan pronto lleguen, lo reciban, dejen lo que están haciendo y pónganse y organícelos en la nevera o en el congelador para evitar que se rompa esa cadena de frío. Revisemos algunos tips, entonces, después de todo lo que hemos hablado, de cómo debemos hacer el correcto manejo de estos alimentos. Primero, el recibido de esos alimentos crudos se debe hacer en un lugar limpio, protegido de cualquier contaminación ambiental y se debe almacenar en los recipientes adecuados y recuerden que preferiblemente se tapen. Los alimentos crudos como vegetales, frutas, carnes deben ser lavados con agua corriente y desinfectados. Las frutas y vegetales además deben ser desinfectadas. En el mercado encontramos desinfectantes para vegetales, pero si no puedo comprar ese desinfectante para vegetales, ya les dije, utilicen el vinagre blanco. Los alimentos perecederos, o sea, los que se dañan rápido, deben almacenarse en recipientes separados y manteniendo la cadena de frío. Los alimentos crudos que estén en mal estado o los ya preparados, que estén en mal estado, por favor, urgente, deséchenlos, deséchenlos. No se pongan a inventar de que me lo como, de que esto o aquello, porque pueden intoxicarse. Los alimentos y bebidas expuestos para la venta, o sea, si tenemos cafetería, vamos a tener empanadas o perros o algún producto de estos, deben estar en un lugar que los proteja de la contaminación que hay en el ambiente. Entonces, por eso es importante que siempre los mantengamos dentro de un recipiente. El servido de esos alimentos, los que trabajamos en restaurantes, pero que lo que hacemos es pasar a las mesas, porque aquí tengo gente que trabaja en restaurantes. El servido de los alimentos debe hacerse evitando el contacto con las manos. Ustedes no tienen por qué tocar los alimentos para nada. En la cocina tuvieron un cuidado para tener un producto bueno, mantenga usted el cuidado para que no vaya a dañar lo que hicieron adentro en la cocina. Entonces, coja su producto, llévelo evitando tener contacto de las manos,
Por favor, cuando estén pasando con los alimentos, eviten hablar, porque cuando nosotros hablamos podemos contaminar el producto con saliva. Y la saliva está en nuestro organismo para descomponer los alimentos. Entonces, por favor, vamos y llevamos el producto con mucho cuidado para que no dañemos el trabajo que hicieron atrás en la cocina. El personal que prepare o sirva alimentos no debe manipular dinero. ¿Por qué? Porque me puede generar una contaminación cruzada. Y si yo tengo mi cafetería y a mí me toca recibir plata y despachar, pues entonces no coja los alimentos con las manos. Mantenga unas pinzas que le permitan siempre entregar el alimento sin que usted lo toque. Esto para que no tengamos inconvenientes. Bueno, entonces, después de todo esto que hemos hablado, vamos a ver cuál es la tarea. Pues la tarea es la siguiente. Van a escoger un alimento, cualquiera, animal, vegetal, preparado, procesado, el que ustedes quieran. Me van a decir cuál es su origen, cómo se clasifica, teniendo en cuenta el origen, teniendo en cuenta la función. Ojo, ¿cómo se clasifica teniendo en cuenta la función? No cuál es la función de ese alimento. Ya ahorita les doy un ejemplo. ¿Cómo se clasifican de acuerdo a la transformación? ¿Cómo se clasifica de acuerdo al tiempo de vida útil? ¿Cómo se clasifica de acuerdo al contenido nutricional? ¿Cómo se clasifica de acuerdo al riesgo de contaminación? Y me van a decir cuál es el correcto manejo de ese alimento. Entonces, les voy a mostrar dos ejemplos. Ojo, un ejemplo es el yogur. ¿Qué quiere decir? Que ninguno de ustedes me puede colocar yogur porque ese ya lo hice yo. Entonces, ojo. Entonces, si es el yogur, entonces yo digo, bueno, el yogur de acuerdo al origen se clasifica dentro de los alimentos de origen animal. De acuerdo a la función, acuérdese que la función es constructores, reguladores o energéticos. Entonces, de acuerdo a la función, el yogur está dentro de los alimentos constructivos porque tiene calcio que sirve para los huesos. Pues listo. Ojo, no es que cuál es la función del yogur, no, es cómo se clasifica el yogur de acuerdo a su función. Entonces ahí solo tenemos tres opciones, constructor, regulador o energético. De acuerdo a la transformación, el yogur de acuerdo a la transformación es un producto procesado. Y como es un producto procesado, acuérdese que en los procesados hay subcategorías, entonces pertenece al grupo de los lácteos. En cuanto al contenido nutricional, entonces él se clasifica dentro del grupo de las proteínas. En cuanto al riesgo de contaminación, entonces no, el riesgo de contaminación del yogur es de alto riesgo porque tiene contenido de nutrientes. Entonces, ojo, alto contenido de nutrientes. Entonces, se me contamina rápidamente. Entonces, ojo, no es que el riesgo de contaminación sea con bacteria, hongos y levaduras. No, únicamente me van a decir si es de alto riesgo o si es de bajo riesgo. En la vida útil me van a decir si es perecedero o no perecedero. No me vayan a decir en vida útil 3 días, 4 días. No, vida útil, perecedero. Les repito, yogur, origen, animal, función, constructivo, transformación, procesado. Dentro de los procesados pertenece al grupo de los lácteos. De la vida útil es perecedero. En cuanto al contenido nutricional, tiene proteínas y en cuanto al riesgo de contaminación, es de alto riesgo porque tiene alto contenido de nutrientes. Y el correcto manejo es mantenerlo refrigerado. Ojo, no se vale repetir alimentos. Entonces, cuando ustedes vayan a subir su tarea al grupo de WhatsApp, por favor revisen que el alimento que escogieron no lo haya colocado otra persona, porque entonces nos va a tocar volver a hacer la tarea. Otro ejemplo. Entonces, la patilla. La patilla es de origen vegetal. Su función pertenece al grupo de la clasificación. De acuerdo a su función, pertenece a los alimentos reguladores. De acuerdo a la transformación, la patilla no tiene transformación, es un producto natural. En cuanto a los procesados, la patilla no es procesada, es un producto natural. En cuanto a la vida útil, pertenece al grupo de los perecederos porque se daña rápido.
En cuanto al contenido nutricional, pertenece al grupo de vitaminas y minerales. Y en cuanto al riesgo de contaminación, pertenece al grupo de alto riesgo porque tiene contenido de nutrientes altos y además es jugoso. El correcto manejo de la patilla es, si está sin partir, se debe mantener en un lugar limpio y si se porciona, se debe colocar en un recipiente limpio donde no tenga contacto con los demás alimentos y se refrigera. Así me deben hacer la tarea. Un solo cuadrito como el que les estoy mostrando. Recuerden que no se vale repetir alimentos. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Ya lo dijimos, así como hicieron la presentación. El que quiera, graba un audio y me dice y sube el audio al grupo de WhatsApp. El que quiera, escribe en el cuaderno, toma la foto y sube la foto al grupo del WhatsApp. El que lo quiera hacer así en una diapositiva o en un archivo en computador, lo hace en la diapositiva o en el archivo en computador. Un solito alimento, uno y me hacen la clasificación así como les acabo de mostrar. ¿Listo? ¿Hasta cuándo tengo plazo para entregar la tarea? Recuerde que el compromiso es entregarla antes de nuestra próxima clase. Felicitaciones, muchas gracias por su participación el día de hoy. Nos vemos en nuestro próximo encuentro donde vamos a hablar de microorganismos. Muchas gracias.